Muy buenos días amigos y bienvenidos a otro Cafecito con Cristo. Este es tu amigo Alberto Sotomayor y como siempre me acompaña mi bella esposa Yanis Sotomayor. Buenos días, bendecido y feliz lunes para cada uno de ustedes. Aquí estamos con mucho ánimo y con mucho amor para compartir un ratito más la palabra de Dios. Amén. Comenzando una nueva semana, una semana de retos. El coronavirus todavía sigue en aumento. Señores, hemos roto varios récords este fin de semana. Y uno de ellos fue la mayor cantidad de casos nuevos en un día en el mundo. Sobre 200,000 casos en un solo día fueron diagnosticados, lo cual es un récord nuevo. Otro récord roto han sido aquí en la Florida en el fin de semana, sobre 11,400 casos nuevos. En un día, señores. Esto sigue en aumento, no podemos bajar la guardia. Y como si fuera poco, y ya nos está tocando cada vez más cerca. Tenemos varias amistades, conocidos, que están con el virus. Entre otros tenemos a mi hermano, a Jorge, el cual queremos poner en oración en esta mañana. Está con el virus. Queremos incluir, no por el virus, pero seguimos orando por la mamá de Mari Martí, que nos había estado pidiendo oración. Y quisiéramos saber si tienes o conoces a alguien que esté pasando por el virus. Por favor, escríbelo ahí en el chat, pon su nombre si no es problema, porque queremos orar por esa persona. Así que por favor, déjanos saber si tienes algún familiar o amigo que está pasando por el virus, vamos a orar por él también, así que ponlo ahí. Y en este momento, pues para dar comienzo formalmente al programa, vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesucristo venimos delante de tu presencia, Señor. Oh mi Dios, acudimos a ti porque no hay otro en el cual podamos acudir. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús pedimos sanación, pedimos salud para estas personas, oh Dios, que están sufriendo por los estragos de este virus, Señor. Son muchos y cada vez se suman más los casos, Señor, pero confiamos que tú sigues al control, que tú, oh Dios, puedes obrar un milagro, puedes hacer grandes cosas en nuestras vidas. También pedimos por protección, mi Señor, que tú puedas darnos la protección, si es posible, no nos permitas caer, oh Dios, en esta enfermedad, que tú puedas seguir dirigiendo y protegiendo los hogares, tanto nuestros como de nuestros amigos que nos acompañan en esta mañana. Gracias por estar con nosotros, bendice el programa de hoy y permítenos, oh Dios, gozarnos en tu palabra, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén, Señor. Amén. 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 Adelante, Yanis. Dice Salmos 84:12, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Sabes qué? Estaba esta señora que había quedado viuda, eso fue en el Brasil, y no tenía casi recursos. Así que lo único que ella pudo hacer para poder ayudarse fue alquilar su casita. No le gustaba la idea, pero era el recurso que tenía más factible. Así que así lo hizo, la alquiló a diferentes personas, hasta que esta persona le pidió que se la alquilara y resulta ser que él era un oficial de la ley. Okay. Él se la alquila. Ella se sintió tranquila, ¿no? Iba a tener una persona responsable, un oficial de la ley, alquilándole su casita. Pero resulta que este señor comenzó, por el contrario, a abusar de ella, a pisotearla. En el sentido en que hasta dejó de pagarle la renta, no le daba nada por estar viviendo allí. Y ella le mencionaba de cada vez con mucha vergüenza, con mucha pena, mire, necesito que me pague. Y él, nada que ver, se le reía en la cara y le decía, ¿saben? Ni un ejército vas a conseguir que me saque de aquí. Y ella se lo expresaba, la frustración, la necesidad tan grande que ella tenía que él le pagara porque pues era su recurso. Y él, nada que ver, no le iba a pagar y al contrario, usaba siempre la misma expresión, no hay ni un ejército que me saque de aquí. Esta señora tenía algo bien poderoso y era su relación con Papito Dios, su relación con Dios. Y cada noche oraba y le decía, Señor, ayúdame, sabes mis necesidades, sabes por la que estoy pasando, ayúdame en este problema. De la nada, al bien pronto que ella eleva esta oración pidiendo ayuda, comienza a entrar a esta casa un ejército literal, pero este fue un ejército de hormigas
Y las hormigas Wow, ¿en serio? comenzaron a invadir la casa. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido problemas con hormigas, pero realmente hay situaciones en que invaden y son un problema. Y se formó un problema en la casa y este señor empezó a molestarse porque tenía hormigas en sus zapatos, hormigas en la área de la cocina. Él trataba de fumigar, ¿cómo se dice? De eliminarlas, pero mientras más las eliminaba, más hormigas llegaban. Hasta que, sin decirle nada a la señora, empacó sus cosas y se fue. Así que vemos cómo Dios utilizó el ejército más diminuto que él tenía. Porque las hormigas, ¿qué son? Son nada. Es un ejército diminuto lo que él usó por ayudarla. Porque ella era una fiel servidora de él. Ella tenía una relación y Dios no la dejó desamparada. Dios vio la necesidad de su hija y dijo, aquí voy. El Señor, este hombre que no le pagaba la renta, ¿cómo era que la amenazaba? ¿Qué le decía? Ni un ejército me va. Ni un ejército. Qué cómico, ¿no? ¿Qué ejército envió Dios para sacarlo de allí? Un ejército de hormigas, miniatura para él. Sin embargo, tuvo que empaquetar sus cosas y salir de ahí. Comencé leyéndoles desde el salmista, el capítulo 84, el versículo 12 decía, Jehová de los ejércitos. Amén. Y dice, dichoso el hombre que en ti confía. Y eso fue lo que ella hizo, confiar en él. Y el Jehová de los ejércitos envió uno de sus ejércitos para allá, el ejército de hormigas. Así que confía en él, que así sean las hormigas, él va a usar a tu favor. Él va a usar lo que sea algo, necesario. él va a usarlo a tu favor. En nuestro favor, amén. Amén. Cómo Dios puede utilizar la naturaleza, lo que sea. los animales, los insectos. No hay límites. Hay historias increíbles cómo Dios ha utilizado animales, ¿verdad? Para rescatar personas. Y en este caso, pues literalmente un ejército sacó a este hombre de allí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, el reto para esta semana, tenemos un nuevo reto para esta semana. Es sencillo, pero importantísimo. El reto para esta semana dice así: a Dios no le importa mi pasado. Jesús es mi salvación. Amén. Sencillo. A Dios no le importa tu pasado. A Dios no le importa mi pasado, porque Jesús es mi salvación. Amén. Así que vamos a aprendernos esa frase y ponerla en nuestro corazón, ¿verdad? En nuestra mente. ¿Y qué más? Vamos a ponerla ahí en el chat. Ponlo ahí. A Dios no le importa mi pasado, porque Jesús es mi salvación. Escríbelo ahí y vamos a practicarlo durante toda la semana, repetirlo diariamente para hacerlo parte de nuestra vida, porque realmente Jesús es mi salvación. A Dios no le importa mi pasado, porque Jesús, ayúdame, es mi salvación. Amén, amén. Así que ese es nuestro reto para esta semana. Con eso en mente, vamos a pasar ahora las cámaras a nuestra compañera, amiga, la que nos robó el show, porque ella dice que la sección favorita es Minutos con Paola. Así que vamos a Paola. Paola, adelante con tus minutos. Que Dios te bendiga, Paola. ¿Qué tienes para nosotros hoy? Buenos días, Janice, Alberto y todos los que nos están viendo en el día de hoy. Espero que hayas disfrutado tu fin de semana largo, pero hoy es lunes de regresar a la rutina, y para eso necesitamos una taza extra grande llena hasta el tope de café, porque de alguna manera tenemos que sobrevivir una semana más de este tremendo año 2020. Y bueno, bienvenido y bienvenida oficialmente a este tu segmento favorito, Minutos con Paola. Yo soy Paola y nadie te da las condiciones más actualizadas del tiempo como yo, así que empecemos con eso. El sol está bien candente y aunque parezca casi imposible quedarte en tu casa, hay que hacerlo. Pero mira, no te preocupes, porque te puedes parar directamente al frente de un abanico bien fuerte. Cierra tu ojo y te imaginas que es la brisa de una playa remota en alguna parte del mundo que no tiene coronavirus. Pero si eso te parece un poquito triste, no te preocupes, porque para el día de hoy te tengo no una, pero dos noticias positivas. Y para la primera, vamos a comenzar con Dominic Moore. Es un maestro de Bessemer City High School en Alabama. Este maestro estaba recogiendo y limpiando luego de la celebración de graduación de la clase graduanda de este año,
cuando se da cuenta que hay un estudiante que todavía está sentado en las sillas y está solo. Entonces él se acerca y dice que él ya lo conocía, así que sabía que algo le estaba pasando. Y le pregunta que dónde estaba su gente, dónde estaba su familia. Y este chico dice que nadie vino por él. Entonces el maestro no sabía cómo responderle, pero de momento le vino a la mente y le dijo: espero grandes cosas de ti. No te preocupes porque todo va a estar bien. Y entonces así siguió recogiendo y esperando un ratito más a ver si alguien venía por este chico. Cuando se dio cuenta que nadie venía por el muchacho, entonces él le ofrece llevarlo a su casa. Pero antes le pregunta si quería que lo llevase a comer para celebrar, ¿verdad? Para darle una comida y un postrecito de celebración de graduación. Y este chico lo llevan a Cheesecake Factory y allí el maestro Dominic menciona que al principio había como un ambiente triste, como que ambos tenían ganas de llorar. Pero Dominic decide que en vez de enfocarse en preguntarle por su familia, por qué nadie vino por él, mejor decide enfocarse en hacerlo sentir apreciado por sus logros. Se había graduado de la escuela. Y entonces luego de hablar y compartir, Dominic decide tomarse una foto con el muchacho, y esta foto cuando llega a su casa la pone en su página de Facebook, pero siempre respetando la identidad del muchacho, así que lo cubre. Y entonces en la foto él pone algunos detalles de este muchacho, del evento que había pasado, y si alguien quería ayudarlo, pues que podían donarle dinero. Y entonces él dice que pocos días después ya tenía sobre $5,000 que habían donado para este muchacho. Y hasta menciona que una persona le comenta que quería hasta ser mentor de este joven. Entonces pasan unos días y él pone un update de que había llevado a este muchacho a hacerle una cuenta en el banco y que ya había conseguido un trabajo en Amazon. Estaban buscando cómo conseguirle un carro y un lugar para vivir. Y menciona que este muchacho tiene muchas ganas de ir a estudiar a la universidad, así que todavía está bregando con eso. Bueno, y Dominic dice que él espera que esta historia sirva para que las personas no se les olvide lo que es realmente importante en estos momentos, que es ayudar. Y que tal vez le puede dar esperanza a alguien que lo necesite. Así que un aplauso para Dominic, tremenda ayuda le dio a este muchacho. Y bueno, la segunda noticia, vamos a viajar a Brasil, en donde se encuentra João Stanganelli. Estoy segura que lo pronuncié mal, por más que lo busque en Google. Pero este señor es un abuelito que luego de haberse retirado decide tomar clases de tejer con su esposa. Y se propone que su primer proyecto va a ser hacer un muñeco que lo represente a él para regalárselo a su nieta. Era algo sencillo porque ya él sabe tejer, pero le presentaba un reto porque João, el abuelito, tiene vitiligo. Vitiligo es una enfermedad que causa que algunas partes de algunas zonas de tu piel y de tu pelo pierdan el color, sean un poquito más claritas. Esto pasa porque las células que producen melanina, esto es lo que te da el pigmento, ¿verdad? Que te da el color de tu piel y de tu cabello, dejan de funcionar o se mueren estas células. Y entonces este abuelito se propone hacer este muñeco, y lo que hace es que en las partes donde se refleja su vitiligo, él lo refleja en el muñeco, lo hace un poquito más clarito en esas zonas, y esto le da una idea. Y él se inspira a hacer estos muñecos y muñecas con vitiligo para niños y niñas alrededor del mundo, que se puedan sentir identificados, representados, porque cuando uno es pequeñito uno quiere conseguir el muñeco que más se parezca a uno. Así que él decide hacer eso y menciona, y voy a citar: la manera en que yo veo el vitiligo es bien diferente de lo general. Yo pienso que es necesario aceptarlo, y luego de la aceptación tú decides qué quieres hacer. Yo pienso que esta manera de ver las cosas es adaptable para todo el mundo, ¿verdad? Uno decide qué va a hacer
con lo que le dan. Pero esto no se queda aquí. Este señor además hace muñecas con audífonos para los niños que usan audífonos porque tienen pérdida de audición. También hace muñecas y muñecos en sillas de ruedas y otros que representan la pérdida del cabello. Y así muchísimo más. Esto es una manera bien interesante de no solo demostrar la diferencia en las personas al mundo, es también una manera de celebrar las diferencias, de que nos enfoquemos que lo que hace único a alguien son los detalles más bonitos de las personas. Y bueno, espero que estas noticias te hayan alegrado un poquito tu día. Y aunque todavía yo no encuentro una muñeca lo suficientemente despeinada para representarme, sí tengo una que representa muy bien a mi hermano. Y es de mis favoritos. Ahora no te vayas, que te dejo con Janice y con Alberto para la palabra del día. ¡Feliz lunes! Bueno, le damos las gracias a Paola por esa noticia. Eso era una noticia positiva. Así que gracias, Pau. Agradecido. Seguimos, vamos con la palabra. Ahora vamos para la palabra de hoy. Y la palabra de hoy viene por una situación, algo que sucedió la semana pasada. Y quiero compartir con ustedes. Yo participo en una página en internet diferente. Allí, ¿verdad? Pongo comentarios y cosas. Y en una de los comentarios que alguien puso, me impactó por lo que la persona pues compartió. El comentario, o sea, originalmente el post comenzó con una foto con un mensaje espiritual, y esta persona comenta lo siguiente: el mundo no necesita más religión. Las religiones muchas veces enseñan a la gente a odiar de una forma u otra. Escuchen bien. Ella añade: yo no necesito religión, soy persona de buen corazón y defiendo los derechos humanos, y no sigo religión o espero a un Dios que venga a rescatarme. Claro, cuando nosotros tenemos una relación con Dios, cuando somos cristianos, escuchar personas que se expresan de esta forma como que nos choca, nos afecta un poco el hecho de saber que hay personas que tienen este tipo de pensar, que no creen o confían en un Dios. Lo que sí me afecta realmente en el comentario es cuando ella dice, pues no necesitamos más religión o religiosos. Y a veces, tratando de ponerme en los zapatos de ella o de esta persona, puedo entender por qué lo dice. Porque muchas veces nos enfocamos demasiado en la religión o en la iglesia, en la doctrina, las reglas de la iglesia, y perdemos de vista a Jesús. Y eso es lo que realmente me choca. Yo respeto a aquellas personas que tienen una opinión de pues no creen en Dios o no creen en Jesús o simplemente no siguen una religión. Ok, no hay problema. O sea, lamentablemente, ¿verdad? Como a Jesús me duele saber que hay personas que tienen ese pensar. Pero lo que más me dolió de su comentario es este punto donde ella ve que en la religión o los religiosos o las personas que participamos en una iglesia, muchas veces lo que se ve es esto, es quizás odio o quizás indiferencia. Y yo creo que sí que es cierto que se ve eso muchas veces, y para mí es porque hemos perdido de vista a Jesús. Léeme el libro de Hechos. Miren este versículo en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. La salvación está en Jesús. La religión, la iglesia, la palabra de Dios es Jesús. Eso es el centro de toda religión o toda iglesia cristiana. Es Jesús. Pero lamentablemente aún nosotros los cristianos muchas veces perdemos de vista a Jesús,
porque nos enfocamos más en lo que tenemos en la iglesia o lo que hay o las reglas que quizás a veces nos imponemos nosotros mismos, muchas veces. Y al enfocarnos en otra cosa, perdemos de vista a Jesús. Y para mí, el mundo en el que vivimos, la tanta violencia que vemos, la tanta maldad que hay, para mí no es otra cosa que falta de Jesús. No es otra cosa que falta de Jesús. Así que... si definimos a Jesús, Jesús es amor. Amén. ¿Sí? Y si nos falta Jesús, ¿qué nos va a faltar? Nos va a faltar amor. Amor. Sin embargo, esta persona escribe que ella defiende los derechos humanos y que pues ella piensa que pues ella hace el bien porque es lo correcto. Por eso ella hace el bien, porque es lo correcto. Y hay muchas personas que piensan así. Hay personas que piensan, oh, si es que yo soy bueno, yo no... yo recuerdo a familiares que decían, pero es que yo no le hago mal a nadie. Yo no tengo por qué ir a una iglesia, yo no le hago mal a nadie, yo me llevo bien con la gente, yo ayudo al que puedo ayudar. Y eso es bueno, está bien. Pero sí la palabra de Dios, a los que la estudiamos, entendemos y nos dice que no hay otra forma que no sea a través de Jesús. O sea, el mundo, y lo hemos estudiado aquí, fue creado por las manos de un Dios que es amor. Y ese Dios ama tanto que aun cuando nosotros le dimos la espalda, nos mandó a su Hijo Jesús a salvarnos, a hacer nuestra salvación, a nuestro rescatista, es la palabra. Entonces, ¿cómo nosotros queremos vivir en este mundo creado por este Dios sin Jesús, que fue el rescatista? ¿Cómo queremos vivir en este mundo así? Lamentablemente, vuelvo y digo, no podemos criticar a aquellos que no tienen un conocimiento o no creen en un Dios. Ok, tenemos que orar por ellos, que el Señor pueda alcanzarlos a ellos también. Pero nosotros que hemos creído que nos podemos identificar como cristianos, porque hemos creído en Cristo, tenemos que velar que no perdamos el foco, no perdamos de vista a Jesús, que no vivamos años en una iglesia y vivamos sin Jesús. Hay un caso que es algo parecido así en la misma Biblia y lo encontramos en el libro de San Juan. Quiero que si tienes la oportunidad nos acompañes al libro de San Juan capítulo 3. Vamos a leer rapidito ahí 2 versículos. San Juan capítulo 3, el versículo del 1 al 2, 1 y 2, cortito. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Ok, Nicodemo era, dice ahí, un fariseo. ¿Qué era un fariseo? ¿Tú me puedes definir, dar? Bueno, definición de fariseo es una secta religiosa, o debo decir, la secta religiosa más numerosa y respetada del judaísmo en los días de Jesús. O sea, que él era parte de esa secta religiosa que era la más numerosa y la más respetada en ese tiempo. Y también Nicodemo era un... Bueno, de Nicodemo encontramos que era un judío, él era rico, era fariseo, que esa es la descripción que acabamos de dar, era de reconocida reputación, era muy educado, maestro en el antiguo Israel y era miembro del Sanedrín. Y buscando también el Sanedrín, el Sanedrín era la asamblea de los sabios, era la corte suprema de los judíos. O sea que todo lo que te describí de él era un hombre que estaba en un high rank, en una posición alta. En lo que es la iglesia judía. Correcto. O sea, este Nicodemo tenía una posición alta no solamente por su situación económica, sino por su conocimiento, por su educación. Los fariseos, el título lo llevaban por la educación que alcanzaban. ¿Recuerdas que habíamos estudiado? Hablamos aquí de Saulo, que luego fue Pablo, ¿verdad? Y se describía como un fariseo, o sea, era fariseo.
Pero entonces en este caso, hablando específicamente de Nicodemo, él, siendo esta persona que toda su vida vive en una iglesia, por decir, ¿no? Bajo la sombra de una iglesia, llevando unas reglas, un reglamento de una iglesia, unas doctrinas de una iglesia, algo le faltaba. Algo le faltaba. Entonces, Nicodemo viene y pide tener una reunión con Jesús. Obviamente, él la está haciendo a solas, él la está haciendo separado, él no está dejándole saber al resto de los fariseos, a su grupo, que él va a hacer esto, porque él tiene una inquietud personal y él quiere satisfacer esa inquietud. Quiere contestar sus dudas. Okay, él quiere contestar sus dudas y por eso él quiere tener esta reunión con Jesús. Finalmente la tiene. Dice que vino a Jesús de noche. O sea, de forma oculta, viene y se encuentra con Jesús. Interesante que él utiliza un plural cuando comienza a hablar con Jesús. Y él le dice, sabemos que has venido de Dios. Cuando él dice sabemos que viene de Dios, obviamente sabemos que es un plural, se está refiriendo a que él y sus compañeros. Y algunos otros compañeros de él tienen esa misma inquietud. O sea, cuando leemos esto, leemos, pues Nicodemo fue e hizo esta reunión con Jesús. Sí, Nicodemo está haciendo esto, pero no solamente para él. Es que hay alguien más, hay otros con él que tienen esta misma inquietud que él tiene. Nicodemo había experimentado religión, había experimentado iglesia toda su vida, pero no había experimentado algo importante, no había experimentado a un Salvador o la necesidad de un Salvador. Y aquí ahora entonces él viene a encontrarse con Jesús. ¿Por qué él se encuentra con Jesús? Por esa inquietud que él tenía. Él había visto que Jesús obraba milagros. Él había visto que Jesús sanaba gente. Él había visto cómo Jesús presentaba la palabra con esa... Pero que lo hacía de manera diferente, porque en ese tiempo había otros, porque lo hemos leído en otras historias, que habían magos o les daba otra descripción, otro nombre que ahora no lo recuerdo, pero hacían algún tipo de milagro o engañaban a la gente haciendo actos así. Pero Nicodemo pudo ver que los milagros que Jesús hacía, de la forma que él los hacía, evidenciaban que él tenía algo diferente, que él tenía algo de Dios. Esa fue la diferencia que Nicodemo percibió en Jesús. Sí, que había algo diferente. Había algo diferente. Dios estaba con Jesús. Eso era lo que Nicodemo pudo apreciar cuando vio a Jesús haciendo los milagros. Y la forma en que Jesús se expresaba, la forma en que Jesús presentaba la palabra, diferente. El conocimiento que Jesús... Entonces, ¿qué pasa? Jesús viene de Galilea. Ellos saben que de Galilea nunca ha salido un profeta. Entonces, no hay registro de que esperaban de Galilea un profeta. Así que ellos ven este Jesús ahora haciendo esto. Primero crea intriga, crea celos entre algunos, pero en algunos de ellos, como el caso de Nicodemo y esos otros que él, por los cuales él representa, ven que hay veracidad en esta palabra de Jesús. Hay veracidad en estos milagros. Así que por eso es que él viene, por eso es que él quiere tener esa reunión con Jesús. Él necesitaba tener esa reunión con Jesús. ¿Qué papel entonces jugaba la iglesia? O si lo ponemos en nuestros días, ¿qué papel juega la iglesia en nuestras vidas? Porque es que le estoy hablando específicamente a personas que como yo creemos en Dios, creemos en Jesús y pertenecemos o nos identificamos con alguna iglesia específicamente. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué papel juega la iglesia en nuestra vida? ¿Juega el papel de un club social? Para algunos la iglesia es como un club social, un lugar donde va a reunirse con personas, a pasarla bien, a participar de actividades y pasarla bien. Para otros, una iglesia puede ser un lugar donde vas a suplir algunas necesidades físicas, porque las iglesias también proveen ayudas a los otros, lo cual es perfecto, está muy bien. Si tú tienes necesidad y hay una iglesia cercana que te puede proveer algunas ayudas, amén, aprovéchalas. Pero, ¿qué realmente compone la iglesia? ¿Es Jesús religión? ¿Es nuestra salvación religión o iglesia? ¿Qué es nuestra salvación? Ya nosotros pusimos de antemano que nuestra salvación es Cristo y punto.
Yo necesito de Cristo para ser salvo. Pues entonces, ¿para qué necesito una iglesia? Porque muchas personas piensan, pero si yo, como dije ahorita, si yo soy bueno, yo hago esto y otro, yo no necesito ir a una iglesia. ¿Para qué entonces yo necesito una iglesia? Yo te voy a decir para qué tú necesitas una iglesia. Tú necesitas una iglesia, primero que nada, porque Dios dijo, Jesús mismo dijo, que nosotros debíamos congregarnos con otras personas que tengan nuestra misma inquietud, nuestra misma necesidad de Él, de Cristo. Así que yo tengo que buscar congregarme con otra gente que tienen esta misma inquietud para apoyarnos unos a otros y motivarnos a seguir adelante en nuestra carrera espiritual. Para eso está la iglesia. La iglesia está para alcanzar a aquellos que todavía no han conocido. Ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo que tenemos como individuos. Realmente una iglesia se compone de personas. Una iglesia no es un edificio. Nos hemos acostumbrado a llamar, voy para la iglesia porque voy a tal edificio allí donde nos vamos a congregar. Pero la realidad es que la iglesia somos nosotros, somos las personas. Pero tenemos este lugar, tenemos una organización, un lugar donde nos reunimos con un solo propósito: aprender más de Cristo Jesús, buscar más de Él y ahí trabajar para ayudar a otros a encontrar a Jesús. Esa es la iglesia. Por eso es que sí hacen falta las iglesias. Por eso es que sí hace falta la religión. O sea, nosotros, para poder seguir buscando a otros que todavía no han conocido de Cristo Jesús. Y hay muchos que no han conocido de Cristo Jesús. Hay muchos que visitan una iglesia y todavía no se han encontrado con Jesús. Años en una iglesia y no han tenido realmente un encuentro con Cristo Jesús. Y para eso es que somos llamados. El comentario que yo les compartí al principio de esta persona, pues me toca porque yo quiero ser un representante de Cristo, no un representante de una entidad o de una iglesia. Yo tengo que ser representante de Jesús, que cuando a mí me vea alguien, cuando yo hable con alguien, yo pueda presentar a Jesús. Porque al fin y al cabo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual hay salvación. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Yanni, ¿puedes buscarme por favor el libro de Romanos? El capítulo 10 en Romanos. Capítulo 10, el verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén, esto lo escribió Pablo. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Salvador y que fue levantado de los muertos por Dios, vamos a ser salvos, porque vamos a recibir esa salvación de Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas de salvación. Jesús vino a este mundo a presentar eso. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Así dijo Jesús. Venid a mí. Venid a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y el que me conoce a mí, conoce al Padre. Jesús se presentó él mismo como el Mesías, como el que venía a dar la salvación del mundo. Y en el libro de San Juan capítulo 3, mi versículo favorito, Juan 3:16, por de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, a Jesús, a morir por ti y por mí, para que tú y yo no nos perdiéramos. Necesitamos de Jesús. Si nosotros compartimos más a Jesús, este mundo puede cambiar. Si yo comienzo a enfocar mi vida en Jesús y a representar a Jesús, este mundo puede cambiar, puede mejorar. Porque van a ser más los que van a querer tener eso que tú tienes, que se llama Cristo Jesús. Así que yo he estado orando por estas personas, he estado orando por esta situación, porque lamentablemente no vamos a poder alcanzar a todo el mundo. Pero la oportunidad que Dios nos ponga de frente, vamos a aprovecharla. Vamos a presentar a Jesús a otros. Y el que no quiera creer, lamentablemente, no es mucho lo que nosotros podemos hacer. Eso queda en manos del Espíritu Santo. Pero nuestra labor es presentar a Jesús, porque definitivamente mis ojos tienen que estar fijos en Jesús, y Jesús es el que salva. Así que con esto en mente, yo quiero que oremos y pidamos a nuestro Dios que nos dé ese discernimiento, esa sabiduría para comprender su palabra, y más aún que nos permita
digerirla, que nos permita hacer la parte nuestra, para que sea Jesús el que florezca, ¿verdad? Y que eche frutos de nuestro corazón así hacia afuera, para que otros puedan recibirlo también. Así que vamos a orar en este momento. Padre, venimos a ti una vez más en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Oh mi Dios, yo te pido que en el nombre de Jesús abras nuestras mentes, nuestros corazones, que nos permitas disfrutar de esa presencia maravillosa, que nos permitas, oh Jesús, compartir tu amor con aquellos que nos rodean, que nuestra vista pueda estar fija en ti, para que otros, al mirar a nosotros, Señor, puedan ver a Jesús, puedan verte a ti, mi Jesús. Gracias porque tú nos amas y gracias por las oportunidades que tú nos das. Bendice a aquellos, oh Dios, que todavía no han comprendido la necesidad que hay en este mundo, en nuestras vidas, de ti. Pero por favor, oh Dios, no dejes de trabajar en nuestros corazones. Gracias por amarnos tanto. En tus manos, mi Dios, encomendamos nuestras vidas y encomendamos este día de lunes, oh Dios, en las manos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, familia, hemos llegado al final de otro Cafecito con Cristo. Recuerda, todavía si no has dado follow en la página de Jesus Media en Facebook, por favor, dale follow. Estamos tratando de llegar a los 200 followers o seguidores, así que hazlo allí, dale like a nuestra página y bien importante, comparte estos programas con aquellos amigos que tienes. Compártelo para que cada vez podamos llegar más lejos, podamos alcanzar más personas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te regale un bendecido lunes. Buen día.